Hola, hola, adorados detectives del corazón y espías de la farándula turca. De nuevo su anfitrión de cabecera los saluda desde este rincón virtual dedicado a destapar los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy, como prometimos, vamos a profundizar en un enigma que ha obsesionado a legiones de fans y desatado ríos de tinta, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, un romance que floreció ante las cámaras, se incendió en la imaginación popular y abruptamente se extinguió dejando tras de sí un reguero de interrogantes. La pregunta que todos nos hacemos y a la que intentaremos acercarnos hoy es, ¿por qué, teniendo todo a favor, llegaron tan tarde a formalizar lo que parecía inevitable? Pero antes de zambullirnos de lleno en este océano de especulaciones y posibles respuestas, permítanme recordarles, con la insistencia cariñosa de un buen amigo, que se suscriban a su canal. No se pierdan ni una sola de nuestras investigaciones, análisis exhaustivos y por supuesto chismecitos jugosos del mundo del espectáculo. Activen la campanita, esa pequeña joya virtual que los mantendrá al tanto de cada nuevo vídeo que subamos. Créanme, no querrán perderse ni una pizca de la información que tenemos para ustedes. Suscríbanse ya y formen parte de esta gran comunidad de amantes del drama turco. Bien, ya hechos los anuncios parroquiales, pongámonos serios. Can y Demet. Demet y Can. Dos nombres que como un eco resonante se proyectaron con fuerza inusitada en el firmamento del entretenimiento gracias al fenómeno mundial que fue Erkencikus Pájaro Soñador, esa joya televisiva que nos robó el aliento y nos hizo soñar con amores de ensueño. La química entre ellos, innegable, palpable, casi tangible, trascendió la pantalla. Parecía que Sanem y Can, sus personajes, se habían liberado de las ataduras del guión y cobrado vida propia, perpetuando su idilio más allá de los límites del set de grabación. Y como era de esperar, la prensa del corazón y las legiones de fans se desataron en una vorágine de especulaciones. Rumores que se propagaban como la pólvora, filtraciones estratégicas, fotografías comprometedoras, captadas en momentos de aparente intimidad. Todo, absolutamente todo, parecía converger en una única conclusión: Can y Demet eran pareja, estaban enamorados hasta las trancas, y estaban viviendo un romance de cuento de hadas digno de ser narrado en las páginas de las revistas del corazón. Pero, se preguntarán ustedes, ¿por qué insisto en que llegaron tarde? Porque a pesar del torrente de evidencia, entre comillas, porque nunca hubo una confirmación oficial, de la innegable conexión que se respiraba en cada una de sus interacciones, su relación nunca se formalizó públicamente. Jamás pronunciaron las palabras mágicas que todos esperábamos escuchar. Y lo que es aún más desconcertante, después de un tiempo, todo se desvaneció como un espejismo en el desierto. Se distanciaron gradualmente, sus caminos tomaron rumbos divergentes, y cada uno continuó su viaje por separado. La gran pregunta que queda flotando en el ambiente, cargada de melancolía y decepción, es ¿por qué? ¿Qué sucedió en el intrincado laberinto de sus vidas para que algo que parecía tan prometedor, tan destinado al éxito, terminara desmoronándose de forma tan abrupta y dolorosa? Para desentrañar este enigma, para intentar comprender las razones detrás de este desenlace inesperado, debemos analizar una serie de factores que, entrelazados, pudieron haber contribuido a este resultado. En primer lugar, es crucial tener en cuenta la implacable presión mediática. Imaginen por un instante lo que significa ser el blanco constante de la atención pública, con ejércitos de paparazzis acechando cada movimiento, con la prensa analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra. La presión, señoras y señores, puede ser absolutamente abrumadora, especialmente cuando se trata de una relación que apenas está germinando. La falta de privacidad, el escrutinio público constante pueden convertirse en factores determinantes para que una pareja, buscando proteger su incipiente romance, decida mantener su relación en la clandestinidad, o incluso terminarla antes de que tenga la oportunidad de consolidarse. Piensen en ello: cada cita, cada salida al cine, cada cena romántica, convertida en un espectáculo público, analizada y juzgada por millones de personas. ¿Quién podría soportar semejante nivel de exposición? En segundo lugar, podemos ignorar la particular naturaleza del trabajo actoral. Can y Demet, recordemos, trabajaban juntos en una serie que demandaba una enorme cantidad de tiempo y energía. Estaban constantemente expuestos el uno al otro, interpretando personajes que estaban profundamente enamorados. Esta cercanía constante, esta inmersión total en un mundo de emociones intensas, puede generar sentimientos confusos, difuminando la línea divisoria entre la realidad y la ficción. ¿Realmente estaban enamorados el uno del otro, o simplemente estaban interpretando sus roles a la perfección,
dejándose llevar por la intensidad del momento? ¿Era amor verdadero o una simple proyección de sus personajes? Esta es una pregunta que probablemente ni siquiera ellos mismos pudieron responder con certeza. Otra posible explicación, no menos plausible, es que simplemente no estaban preparados para una relación seria en ese preciso momento de sus vidas. Ambos eran jóvenes, ambiciosos, con carreras en pleno ascenso. Tal vez no querían asumir el compromiso que implica una relación formal, temiendo que pudiera afectar sus planes profesionales, limitar sus oportunidades o desviar su atención de sus objetivos. O quizás simplemente no eran compatibles a largo plazo. A veces la química que se produce en pantalla, esa chispa que enciende la imaginación del público, no se traduce en una compatibilidad real y duradera fuera de ella. Las personalidades pueden chocar, los intereses pueden divergir, y lo que parecía un cuento de hadas puede desmoronarse al enfrentarse a la cruda realidad de la vida cotidiana. También se rumoreó, aunque esto debemos tomarlo con la cautela que merece todo rumor, que sus respectivas agencias y representantes no veían con buenos ojos la relación. En el despiadado mundo del espectáculo, las decisiones profesionales a menudo se anteponen a los sentimientos personales. Tal vez pensaron que una relación pública, con el inevitable escrutinio mediático que conlleva, podría dañar sus carreras, limitar sus oportunidades o afectar su imagen pública. Al fin y al cabo es un negocio y las decisiones se toman en base a lo que se considera mejor para la imagen y la rentabilidad del artista, incluso si eso significa sacrificar su felicidad personal. Ahora bien, profundicemos un poco más en la personalidad individual de cada uno de ellos. Can Yaman, conocido por su personalidad extrovertida, impulsiva y en ocasiones, controversial, siempre ha sido un imán para los titulares. Su estilo directo, su falta de filtros y su tendencia a decir lo que piensa sin importar las consecuencias, lo han puesto en el centro de la polémica en varias ocasiones. Demet Özdemir, por otro lado, es percibida como una persona más reservada, discreta y enfocada en su trabajo. Es posible que estas diferencias de personalidad, estas maneras distintas de ver el mundo, hayan contribuido a la incompatibilidad de la pareja, generando tensiones y fricciones que a la larga terminaron por dinamitar la relación. Otro factor a considerar es la intensidad desmesurada que proyectaban como pareja. Para el público, para los millones de fans que seguían cada uno de sus movimientos, parecían estar viviendo una historia de amor apasionada y desenfrenada, digna de ser contada en las páginas de una novela romántica. Pero, ¿era realmente así? ¿Se correspondía la imagen pública con la realidad? A veces las apariencias engañan. Es posible que la realidad fuera mucho más discreta, más contenida y menos intensa de lo que todos imaginábamos. Quizás la relación nunca llegó a consolidarse completamente, quedándose en una etapa de coqueteo, atracción mutua y complicidad, sin llegar a alcanzar la profundidad y el compromiso que requiere una relación seria. Y aquí es donde entra en juego con toda su fuerza el factor llegaron tarde. Tal vez si se hubieran conocido en otro momento de sus vidas, con menos presión mediática, con más madurez emocional, y con la libertad de tomar sus propias decisiones sin la influencia de agentes externos, las cosas hubieran sido diferentes. Tal vez si no hubieran estado tan expuestos al ojo público, hubieran tenido la oportunidad de construir una relación más sólida, más auténtica y más duradera. Pero las cosas fueron como fueron, y lamentablemente no funcionaron. La química no fue suficiente, las circunstancias no fueron las adecuadas, y el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes para ellos. Es fundamental recordar que las relaciones humanas son intrincadas, complejas y multifacéticas. No siempre hay una única razón que explique el éxito o el fracaso de una pareja. En el caso de Can y Demet, probablemente fue una combinación de factores, un cúmulo de circunstancias que se conjugaron para dar como resultado un desenlace inesperado, la presión mediática asfixiante, la naturaleza exigente del trabajo actoral, las diferencias de personalidad, las decisiones profesionales impuestas desde fuera, y quizás, simplemente el destino, que a veces se burla de nuestros anhelos y frustra nuestras expectativas. Lo que sí es innegable, lo que nadie puede discutir, es que Can y Demet dejaron una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco y en el corazón de millones de fans en todo el mundo. Su química en pantalla fue mágica, su conexión innegable, su talento incuestionable. Y aunque su relación personal no haya tenido el final feliz que todos esperábamos, siempre los recordaremos como una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca, una pareja que nos hizo soñar con amores de ensueño y que nos demostró que a veces, la realidad supera la ficción.
Ahora, después de analizar todos estos factores, después de desentrañar cada uno de los hilos que componen esta compleja madeja, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Por qué llegaron tan tarde? La respuesta, lamentablemente, no es definitiva, ni sencilla, ni categórica. Es una combinación de factores interrelacionados que se entrelazan y se superponen, haciendo imposible determinar una sola causa que explique el desenlace de esta historia. La presión mediática, las diferencias de personalidad, las ambiciones profesionales, las expectativas del público, todo jugó un papel importante en el destino de esta pareja. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Can y Demet vivieron una experiencia intensa y transformadora que los marcó para siempre. Y aunque no hayan terminado juntos, siempre tendrán el recuerdo de una conexión especial, de una química única que trascendió la pantalla y que los convirtió en íconos de la televisión turca. Ese recuerdo, esa chispa, permanecerá viva en la memoria de sus fans, que seguirán soñando con la posibilidad de que algún día, sus caminos vuelvan a cruzarse. Y ahora, mis queridos detectives del corazón, llegamos al final de este análisis exhaustivo. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón del misterio de Can Yaman y Demet Özdemir. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué creen que Can y Demet no terminaron juntos? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.